descubrí que mi esposo iba con su amante, una mujer mucho más joven que yo, a mi lujosa casa de campo. Es una vieja ridícula llena de celulitis, solo me interesa su fortuna, le dijo. Pero él nunca imaginó que yo llegaría con el marido de ella, y que le haría pagar su traición de la peor manera posible. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Dicen que la peor soledad no es estar solo, es compartir la cama con alguien que ya no te ama. Clara Montenegro tenía 43 años y la mirada de quien ha vivido demasiado en silencio. Para el resto del mundo, era una mujer admirable, elegante, exitosa, influyente. Portadas de revistas, entrevistas en televisión, una casa de revista y un matrimonio que, a primera vista, parecía sacado de un cuento. Ella y su esposo Elías, un hombre 8 años menor que ella, aparecían abrazados en cada evento social, con sonrisas perfectamente calculadas y palabras suaves que tranquilizaban a todos, menos a Clara. La verdad es que ella dormía cada noche junto a un extraño. Elías tenía 35 años, y aunque su sonrisa seguía intacta, ya no le brillaban los ojos cuando la miraba. Llegaba tarde. Salía temprano. Su teléfono siempre boca abajo. Y aunque Clara notaba cada detalle, había aprendido a callar. Esa mañana, el desayuno era silencioso. Clara servía el café mientras Elías revisaba su celular sin siquiera levantar la mirada. En la mesa, todo estaba impecable. Clara vestía un conjunto beige de seda con el cabello cuidadosamente recogido. Su rostro, sereno. Pero por dentro, hervía. ¿Te quedarás esta noche en la ciudad?, preguntó ella, rompiendo el silencio con voz tranquila. No lo sé, depende. Tengo una reunión con unos inversionistas, quizás termine tarde, respondió él, sin apartar los ojos de la pantalla. Ella asintió despacio. No insistió. Estaba cansada de preguntar. Cansaba de fingir que no sentía ese vacío helado en el pecho cada vez que lo veía salir sin mirarla. En la misma casa, pero en otra habitación, la madre de Clara murmuraba palabras inconexas. La enfermedad había avanzado rápido. Alzheimer, dijeron los médicos. Algunos días recordaba a su hija, otros no. Ese día, mientras Clara entraba con su bandeja, la mujer la miró con los ojos entrecerrados y le dijo algo que le heló la sangre. No confíes en nadie con ojos tristes, esos son los que más mienten. Clara no supo si era un delirio o un recuerdo. Tampoco dijo nada. Solo colocó la bandeja, acarició su frente y salió sin decir palabra. Horas después, se reunió con Leticia, su mejor amiga desde la universidad. Comían en una terraza exclusiva del centro. Clara hablaba poco, pero Leticia la conocía demasiado bien. Te estás apagando, Clara, le dijo, mirando su copa de vino. ¿Hace cuánto no hablas de ti sin mirar el celular? Clara soltó una sonrisa rápida, como un parpadeo forzado. Estoy bien. Solo estoy cansada. No. Estás fingiendo. Lo noto en tus ojos. ¿Elías sigue igual? Clara bajó la mirada. Quiso negarlo. Pero no le salía. No me está engañando, Leti, susurró. Solo, está distante. El trabajo, los proyectos. Eso es todo. Leticia se apoyó sobre la mesa, más cerca. ¿Estás segura? ¿No has pensado en revisar sus cosas? Clara levantó la cabeza, indignada. No soy de esas. No tengo que rebajarme a eso. Yo confío. ¿O prefieres no saber? Y dijo Leticia en tono bajo, como quien lanza una verdad incómoda en medio del ruido de la ciudad. Clara no respondió. La conversación quedó flotando, pesada, entre platos medio vacíos y copas sin terminar. Esa misma noche, Clara decidió ir sola a su casa de campo. Dijo que necesitaba descansar. Elías no se opuso. De hecho, ni preguntó. Solo respondió, cuídate. El viaje fue largo. Al llegar, la recibió el mismo silencio de siempre. Las cortinas abiertas, el aire limpio, los muebles perfectamente colocados, demasiado perfectos. Clara tenía esa sensibilidad aguda que desarrollan quienes han vivido traiciones en silencio. Podía notar la diferencia entre el orden natural y uno que intenta borrar huellas. Revisó todo. Nada parecía fuera de lugar.
hasta que entró al baño de visitas. Allí, en el cesto, una pequeña prenda femenina. Lujosa. Roja. No era suya. Y estaba aún perfumada. Clara se quedó mirándola durante largos segundos. No lloró. No gritó. Solo la tomó con una servilleta y la guardó en una bolsa. No haría escándalo. No todavía. Regresó a la ciudad al día siguiente. En el auto, miraba al vacío. Repetía mentalmente que podía ser cualquier cosa. Que tal vez era de una invitada. Que no debía imaginar cosas. Pero una parte de ella sabía que no era casualidad. Cuando llegó, Tomás, su hijo adolescente, estaba en casa. Tenía 16 años. Últimamente hablaban poco. Cada vez que Clara intentaba acercarse, él se encerraba más. «Hola, mamá», dijo, sin mirarla, mientras jugaba con su consola. «¿Ya comiste algo?» «Sí. Pedí algo». «¿Quieres que te prepare algo especial?» No, gracias». Ella se quedó parada unos segundos en la puerta del cuarto. Quería decirle cuánto lo amaba. Quería abrazarlo. Pero sentía que el muro entre ellos crecía cada día. Esa noche, Elías llegó tarde. Muy tarde. Clara fingía dormir. Lo escuchó quitarse la ropa, meterse en la cama, girar hacia el otro lado. «¿Elías?», susurró ella en la oscuridad. «Sí». «¿Estás bien?» «Sí, solo agotado». «¿Puedo hacer algo?» No. Solo dormir, por favor». Silencio. Clara cerró los ojos. Quiso convencerse de que aún quedaba algo. Algún rincón de amor. Pero todo lo que sintió fue un espacio helado entre sus cuerpos. Los días pasaron como hojas que caen sin ruido. Clara cumplía con su trabajo, con sus reuniones, con su apariencia de mujer intocable. Pero por dentro, todo se deshacía. Hasta que una mañana, al revisar los mensajes del equipo de marketing, notó algo. Un documento adjunto por error. Una captura de pantalla de una videollamada. Una joven con el rostro cubierto, apenas visible, en una habitación que Clara conocía demasiado bien, su propia casa de campo. La posición del espejo. El florero de cristal. Era inconfundible. Clara no dijo nada. Archivó la imagen. Y por primera vez en semanas, sonrió, no por felicidad, sino por claridad. Esa noche, Elías le propuso ir a un evento benéfico juntos. Clara aceptó. Se arregló como siempre. Vestido negro, discreto. Maquillaje impecable. En el coche, camino al evento, miraba a su esposo como si fuera un personaje más en una obra que ya no le emocionaba. ¿Estás bien?, preguntó a él, notando su silencio. Perfectamente. Te ves hermosa. Y gracias. Pero no hubo más palabras. Durante la cena, las cámaras los rodeaban. Parecían la pareja perfecta. Brindaron. Rieron con conocidos. Y cuando Elías se giró para hablar con un socio, Clara lo observó con una calma inquietante. Sabía que estaba comenzando a ver al verdadero Elías, y también comenzaba a conocer a la verdadera Clara. Al volver a casa, mientras él se duchaba, Clara se quedó en la sala, en silencio. De pronto, escuchó pasos arrastrándose desde el pasillo. Su madre había salido de su habitación, desorientada. Clara la sostuvo con cuidado. «Mamá, ¿qué haces levantada?» La mujer la miró fijo, con los ojos casi vacíos. «Cuidado, Clara, el amor es traicionero cuando se compra». Clara se quedó inmóvil. Su madre temblaba. No recordaba su nombre, pero sí sus advertencias. La acostó con cuidado. La arropó. Y salió al balcón con una copa de vino. Miró al cielo. No lloró. Pero dentro de ella, algo se quebró sin hacer ruido. Elías salió minutos después, ya en pijama. ¿Sigues despierta? Sí. Solo pensaba. ¿Y en qué? En lo fácil que es fingir. ¿Fingir qué? Clara sonrió. Todo. Él no entendió. O fingió no entender. Clara entró al dormitorio. Cerró la puerta del baño con cuidado.
y se quedó frente al espejo durante largos minutos. No estoy loca, se dijo en voz baja. No me lo estoy imaginando. Y por primera vez, tomó una decisión sin dudar, no iba a confrontarlo aún, pero tampoco iba a callar para siempre. Porque a veces, el silencio de los fieles, es el grito más fuerte de todos. Y Clara, estaba a punto de gritar. La noche anterior la había dejado sin aliento. Algo en ella había cambiado, no podía explicarlo. No era rabia, tampoco dolor. Era más parecido a una calma inquietante, como el momento exacto antes de que estalle la tormenta. Sabía que su mundo, por más brillante que luciera por fuera, estaba empezando a derrumbarse. Y ya no podía fingir más. Elías dormía profundamente a su lado. Su respiración era pareja, ajena a la inquietud que consumía a Clara por dentro. Lo miró en silencio. Tan cerca, tan lejos. Y pensó cuántas veces había creído que el amor podía sobrevivir solo con lealtad. Qué ingenua había sido. Se levantó antes del amanecer, tomó su bolso, y sin despertar a nadie, condujo hasta la casa de campo. Necesitaba espacio, claridad, respuestas, o al menos un lugar donde no tuviera que sonreír para las fotos. El camino se sentía más largo de lo normal. Cada curva, cada sombra, era una pregunta sin respuesta. Al llegar, lo primero que sintió fue ese olor, limpio, sí, pero diferente. Como cuando alguien perfuma una habitación después de haber hecho algo que no quiere que descubras. El portón se abrió como siempre. La entrada estaba impecable. Las flores recortadas, el césped sin una hoja fuera de lugar. Demasiado perfecto. Clara no era desordenada, pero había algo en esa perfección que gritaba falsedad. Como si alguien hubiera querido dejar todo sin huellas. Y ese intento de esconder, gritaba. Entró con paso lento, dejando que sus sentidos hablaran por ella. Miró cada rincón. Todo estaba en su sitio. Demasiado en su sitio. En la cocina, un vaso de cristal aún tenía marcas de humedad en la base. Al acercarse, notó algo que la detuvo en seco, una leve marca de labial rojo en el borde. Rojo. Clara nunca usaba rojo. Tomó el vaso con una servilleta, lo metió en una bolsa de plástico y lo guardó en su bolso. No sabía qué haría con eso, pero algo dentro de ella le decía que debía conservarlo. Subió al baño del pasillo y allí encontró lo que terminó de confirmar su sospecha. Una pequeña tira de pestañas postizas, de esas que vienen con pegamento incluido, tirada detrás del espejo móvil. Clara jamás había usado algo así. Sintió como algo se le partía dentro. No era ira. Era decepción pura. Fría. Seca. Lo que más le dolía no era la idea de la traición. Era que todo estuviera ocurriendo en su refugio. Su casa de campo, su escape del mundo, se había convertido en un escondite para mentiras. Se sentó en el borde de la cama. No lloró. Solo respiraba hondo, con los ojos cerrados. Pensó en Elías. En cómo había empezado todo. En cómo él la miraba al principio, como si fuera la mujer más poderosa del universo. Y luego recordó esa mirada que últimamente evitaba cruzar con la suya. Al día siguiente, cuando regresó a la ciudad, lo enfrentó con suavidad. ¿Tu hermana estuvo en la casa de campo?, preguntó, sirviendo café. Elías levantó la mirada apenas. ¿Mi hermana? Ah, sí, pasó unos días. En nada. Noté algunas cosas. ¿Qué cosas? Perfume en la habitación. Y un vaso con labial rojo. Él sonrió. Sí, seguro fue ella. Ya sabes cómo es. Se maquilla hasta para ir a dormir. Clara lo observó en silencio. Por fuera, parecía una conversación normal. Por dentro, era una guerra de sospechas disfrazadas de sonrisas. Elías siguió hablando como si nada, se levantó, la besó en la frente, y se fue al trabajo. Ella se quedó allí, en la cocina. Con la taza de café tibia en las manos. Sintiendo que todo lo que una vez fue sólido, ahora flotaba en la mentira. Ese mismo día, Clara decidió hacer algo que evitaba desde hacía años. Llamó a su terapeuta. Y necesito verte. Voy a las 6. Vente. La consulta estaba en un edificio antiguo, lleno de libros viejos y paredes con frases inspiradoras.
Clara se sentó frente a la terapeuta, una mujer de cabello blanco, mirada intensa y voz pausada. ¿Cómo te sientes, Clara? Vacía, pero consciente. ¿Consciente de qué? De que algo no está bien. De que he estado viviendo en una burbuja, mientras todo a mi alrededor se cae. La terapeuta asintió sin interrumpir. ¿Tienes miedo? Sí. Pero no a estar sola. Tengo miedo a saber la verdad. Porque si es cierta, entonces no me queda nada. ¿Y por qué tienes tanto miedo de que te digan la verdad? Clara se quedó en silencio. Miró a su terapeuta, como si esa pregunta le hubiera abierto una puerta que ella llevaba años cerrando. Porque si sé la verdad, no podré seguir fingiendo. Y si dejo de fingir, se acaba todo. Hubo una pausa larga. Entonces es momento de dejar de fingir. Aunque duela. Clara asintió lentamente. Se levantó. Abrazó a la terapeuta. Y se marchó con una certeza nueva. No iba a correr detrás de respuestas, pero tampoco las iba a evitar más. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Santiago Rivas llegaba a su casa después de una jornada larga en el taller. Tenía grasa en las manos, el rostro marcado por el sol, y una mirada que hablaba de cansancio y dignidad. Abrió la puerta y encontró a su esposa maquillándose frente al espejo. ¿Otra vez?, preguntó con una media sonrisa. ¿A dónde vas tan arreglada? Ella giró, le lanzó un beso al aire. Colaboración con una marca. Vamos a grabar en una casa que me prestaron. Tienen una vista divina, ya verás los videos. ¿Y tú cuándo vas a verme a mí? Y Santi, esto es trabajo. Sí, trabajo con pestañas postizas y perfume de fiesta a las 6 de la tarde. ¿Vas a empezar otra vez? No. Ya no. Santiago entró al baño sin decir más. Pero su rostro reflejaba una verdad más grande, hacía tiempo que su matrimonio era una fachada. Y aunque aún amaba a su esposa, ya no sabía cómo alcanzarla. Esa noche, mientras cenaban en silencio, ella recibía mensajes en su teléfono. Sonreía mirando la pantalla, escribía rápido, se mordía los labios como una adolescente emocionada. Santiago observaba. No decía nada. Pero su corazón se partía. Días después, Clara estaba en una videollamada con su equipo creativo. Discutían una nueva campaña para una fundación de mujeres que ella financiaba. Todo parecía normal, hasta que escuchó una voz al fondo. Una voz femenina. Risas. Luego, la voz de Elías. Claro que voy a ir con ella. No sospecha nada. Clara se quedó inmóvil. Elías no había apagado el altavoz del celular. La llamada seguía. Ella no alcanzó a escuchar más. Pero fue suficiente. Su rostro se tensó. Cerró la videollamada. Apagó el ordenador. Y respiró profundo. Esa frase, no sospecha nada. Era el resumen de toda su relación. De toda su entrega. De todo su dolor. Tomó su bolso. Caminó hasta la habitación de su madre. La encontró despierta, mirando el techo. Mamá, susurró Clara, acariciando su cabello. ¿Qué harías tú? La mujer la miró, perdida, pero luego murmuró algo que pareció no venir del presente. No confíes en quien dice para siempre, esa palabra no existe en boca de los que traicionan. Clara cerró los ojos. Sintió que su madre, aún en medio del olvido, le había dado la respuesta. Volvió a su habitación, abrió el armario y comenzó a sacar algunas cosas. No era una huida. Era una pausa. Un espacio necesario. Antes de salir, dejó una nota sobre la mesa de noche de Elías. Me fui a respirar. No a olvidar. No tardes en mostrarme quién eres realmente. Y con esa frase, Clara Montenegro dio el primer paso hacia una verdad que aún no podía imaginar, pero que estaba a punto de cambiarlo todo. El auto avanzaba sin prisa por la autopista mientras Clara sostenía el volante con ambas manos, los nudillos blancos por la presión. Llevaba las ventanas bajadas, como si necesitara que el aire entrara a la fuerza para barrer con el vacío que sentía por dentro. La nota que había dejado para Elías seguía flotando en su mente, pero no porque temiera su reacción. La verdadera angustia nacía de otro lado, ya no podía confiar en sus propios recuerdos. Todo lo que creyó que era amor,
le parecía ahora una obra perfectamente interpretada. Al llegar a la ciudad, estacionó frente al edificio donde funcionaba un pequeño despacho privado de investigaciones. No llevaba cita previa. Solo necesitaba una verdad, aunque le doliera más que cualquier mentira. El hombre que la atendió era de mediana edad, discreto, con un rostro que no decía nada. Se llamaba Román. No ofreció promesas, pero escuchó con atención cada palabra de Clara, sin interrumpirla. Ella relató todo, los silencios, las excusas, el vaso con labial rojo, las pestañas en el baño, la voz en el altavoz. No quería una confirmación. Quería pruebas. Román asintió con un gesto lento y firme. Le pidió unos días. Clara le entregó una fotografía de Elías, algunos datos de sus rutinas, horarios y amistades. Cuando se marchó, lo hizo con un temblor nuevo en el pecho. Esta vez no era duda. Era certeza anticipada. Como cuando alguien ya sabe que hay un monstruo en la habitación, pero igual enciende la luz para mirarlo a los ojos. Pasaron 3 días. En ese tiempo, Clara evitó el contacto con Elías. Respondía sus mensajes con frases neutras, fingía estar ocupada, apagaba el móvil por momentos. Él, tal como esperaba, no insistía demasiado. Estaba más libre sin ella. Y eso dolía más que cualquier discusión. El tercer día por la tarde, Román la llamó. Tengo lo que pediste. Necesito que vengas. No puedo enviarlo por correo. Clara llegó al despacho con las piernas firmes y el corazón latiendo en la garganta. Se sentó frente a él. Román sacó un sobre grueso y se lo entregó en silencio. Luego, colocó un dispositivo USB sobre la mesa. Hay fotografías, audios y un video. Si prefieres, puedo salir mientras lo revisas. Clara negó con la cabeza. Quería enfrentarlo todo. Allí. En ese momento. Insertó el dispositivo en el portátil del escritorio. Abrió el archivo llamado Campo. Primero aparecieron imágenes. Elías bajando del auto. Elías abriendo la puerta de la casa de Campo. Elías cargando una botella de vino. Luego, una mujer bajando después de él. Joven. Cuerpo esbelto. Cabello largo. Ropa costosa. Nunca mostraba el rostro completo. Siempre volteaba antes de que la cámara pudiera captarla con claridad. Luego venía el video. Era de una cámara escondida en el comedor de la casa. La escena era tan cotidiana como cruel. Elías y la mujer estaban cenando, riendo, hablando con confianza. Clara sintió una punzada en el pecho al ver cómo él servía el vino con la misma elegancia con la que lo hacía con ella. Lo hacía igual. Como si Clara nunca hubiera existido. Y entonces llegó la frase. Él la dijo entre risas, con arrogancia, con esa confianza sucia que solo tienen los que creen que nadie los está observando. Que es una vieja ridícula llena de celulitis. Solo me interesa su fortuna. Clara no se movió. No parpadeó. Solo respiraba, como si su cuerpo necesitara recordar cómo hacerlo. Román bajó la mirada. Sabía que no había nada que decir. No había forma educada de presenciar una muerte emocional. Clara se levantó sin decir palabra. Tomó el USB. Salió del despacho y subió a su auto. Allí, sola, apoyó la frente en el volante. No gritó. No golpeó. Solo lloró. Lloró como no lo hacía desde niña. Porque no era solo la traición. Era la humillación. Era el desamor envuelto en desprecio. Era el darse cuenta de que había entregado su vida a un hombre que no solo no la amaba, sino que la despreciaba en voz alta. Esa noche no volvió a casa. Se hospedó en un hotel discreto, apagó el móvil, y se quedó horas mirando una foto antigua en su cartera. Era de su boda. Ella vestida de blanco. Elías con traje gris claro. Sonriendo. Engañándola desde entonces, quizás. Con el primer rayo del día, Clara llamó a Román. Quiero saber quién es ella. Estamos en eso, respondió él. Ya tengo pistas. Y necesito su nombre. ¿Dónde vive? Todo. Clara. Todo, Román. No me importa si duele. Esa misma tarde, él le entregó un nuevo sobre. Dentro había otra serie de imágenes.
más claras. El rostro de la mujer, esta vez, completo. Clara la miró con el alma paralizada. Era ella. La había visto antes. La mente le empezó a trabajar sola. Buscó entre los recuerdos. Las fiestas. Las presentaciones. Las redes sociales. Los comentarios de Leticia. Y entonces lo recordó. Una publicación. Una cena benéfica de meses atrás. Una mujer que se presentó como influencer de estilo de vida. Le había dicho que admiraba a Clara desde hacía años. Se tomó una foto con ella. Sonrió como si fuera su fan. Y ahora la veía aquí, tomando su vino, durmiendo en su cama. ¿Quién es?, preguntó con la voz rota. Román le entregó una ficha con la información. Nombre, Abril Ferrer. Edad, 28 años. Estado civil, casada. Clara sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Casada? Sí. Con un hombre llamado Santiago Rivas. Mecánico. Dueño de un pequeño taller. Clara se quedó inmóvil. La ironía era insoportable. Elías no solo la había traicionado. Había destruido también otra familia. El dolor ya no era individual. Había otro corazón roto en esta historia. Otro alguien que merecía saber la verdad. Llámalo, dijo con la voz firme. Vamos a devolverles el favor. Román la observó con sorpresa. Por un segundo, creyó que ella planeaba una escena violenta. Pero Clara era distinta. Había algo en su forma de hablar, en su mirada endurecida por el dolor, que dejaba claro que su venganza sería elegante, lenta y precisa. Horas después, Clara estaba sentada en un café modesto del centro. Frente a ella, Santiago. Llevaba un overol manchado de aceite y una mirada de hombre honesto. No parecía un personaje de su mundo. Y, sin embargo, compartían el mismo infierno. ¿Por qué me mandó a llamar?, preguntó él, confundido. Clara sacó el sobre. Lo deslizó sobre la mesa. Porque ambos merecemos saber con quién dormimos cada noche. Santiago abrió el sobre. Lo hojeó rápido. Sus ojos se fueron agrandando a medida que las piezas caían en su sitio. Luego cerró el sobre con manos temblorosas. No puede ser. No, su voz se quebró. Sí puede. Y está pasando. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. La casa donde se ven es mía. La conozco como conozco la palma de mi mano. Santiago se quedó en silencio. Su rostro se llenó de una mezcla imposible de tristeza, rabia, y un tipo de dolor que no se podía nombrar. Ella me hablaba de colaboraciones, de marcas, susurró él. A mí me decía que trabajaba hasta tarde, que tenía reuniones con inversionistas. Por primera vez, ambos se miraron no como desconocidos, sino como víctimas del mismo crimen emocional. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Santiago. Clara lo miró fijo. No lo sé. Pero no pienso llorar sola mientras ellos se ríen en mi cara. Entonces cuente conmigo, respondió él sin dudar. No por venganza, sino por dignidad. Esa noche, Clara volvió a casa. Elías estaba en la sala, viendo televisión, como si todo estuviera en orden. ¿Dónde estabas?, preguntó él con tono molesto. Averiguando quién eres realmente, respondió ella sin mirarlo. Él frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Clara subió a la habitación sin responder. Cerró la puerta. Encendió el computador. Abrió el video. Lo dejó correr. La frase sonó como un disparo en la habitación vacía. Es una vieja ridícula llena de celulitis. Solo me interesa su fortuna. Clara se miró al espejo. Rota. En silencio. Pero con una fuerza nueva. No era debilidad lo que sentía. Era fuego. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. No de felicidad, sino de certeza. La guerra había comenzado. Y ella no pensaba perder. Elías dormía, ajeno al terremoto que se venía. Con la misma calma de quien cree tener el control. Su respiración acompasada le resultaba a Clara más insoportable que cualquier grito.
Esa paz falsa era lo que más la alteraba. Le dolía saberse traicionada, pero le dolía aún más haber creído que esa respiración nocturna era su refugio. Ahora lo entendía, había dormido al lado de un actor, no de un esposo. Clara se levantó despacio, cruzó la habitación sin hacer ruido, y se encerró en su estudio. Allí, donde los papeles mandaban, donde las decisiones de su empresa nacían, donde siempre había sentido control. Sacó el sobre del fondo del cajón, volvió a reproducir el video. Lo escuchó una vez más. La frase se clavaba como un dardo en su estómago: es una vieja ridícula llena de celulitis. Solo me interesa su fortuna. No le tembló el pulso. Tomó el móvil y marcó el número de Román. Y necesito ver a Santiago. Pero no en el despacho. Quiero hablar con él en otro lugar. Donde se respire aire de verdad. Román no hizo preguntas. Apenas colgaron, Clara mandó un mensaje a Santiago. Le indicó el punto exacto, el parque central, en el banco de madera bajo el viejo sauce. El mismo parque donde su padre la llevaba de niña a ver los patos. Santiago llegó primero. Llevaba una camisa vieja, limpia pero desgastada, y los dedos manchados de aceite de taller. No la saludó con palabras. Solo con una mirada que decía todo. Clara llegó minutos después, sin maquillaje, vestida con una sencillez poco común en ella. Tampoco habló de inmediato. Se sentó a su lado, con una taza de café caliente en la mano. No se miraron. Solo compartieron el mismo silencio. Aquí venía con mi hijo cuando era pequeño, dijo ella, rompiendo la quietud. Le gustaba alimentar a las palomas, y ahora apenas me habla. Santiago tragó saliva. Yo dormía abrazado a mi mujer. Y ella se arreglaba para otro. Qué irónico. Clara sacó el teléfono y buscó el video. Se lo entregó sin palabras. Santiago lo sostuvo con las dos manos. Lo miró. No hizo preguntas. Y cuando terminó, no la miró. Solo bajó el teléfono, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Cerró los ojos. Respiró como si le hubieran robado todo el aire. Yo le arreglaba el auto mientras ella se acostaba con otro, susurró. Clara lo miró, con el alma apretada. Yo le arreglaba la vida. Ambos se quedaron ahí. Dos personas rotas, que compartían el mismo tipo de dolor. No había gritos, ni odio. Solo decepción. La más pura. ¿Qué quiere hacer con esto?, preguntó él finalmente. No voy a exponerlos. No todavía, respondió ella. Prefiero que se destruyan entre ellos. ¿Y cómo planeas lograrlo? Jugando el mismo juego. Fingiendo que no sé nada. Sonriéndoles. Dándoles permiso para mentirnos en la cara. Santiago la observó por primera vez directamente. Había algo diferente en esa mujer. No era frialdad. Era determinación. Y una calma peligrosa. ¿Tú crees que merecen eso? No. Pero nosotros sí merecemos justicia. Y no hablo de la ley. Él asintió despacio. Cuentas conmigo. Pero si en algún momento cruzas la línea, me bajo. No quiero violencia. No quiero escándalo. Solo quiero que sientan lo que yo sentí cuando vi ese video. Que les arda. Así nació el pacto. Dos extraños unidos por la traición. Dos fieles convertidos en estrategas. El plan comenzó esa misma semana. Clara le propuso a Elías pasar un fin de semana juntos en la casa de campo. Fingió interés. Habló de reconectar. De dejar atrás las tensiones. Él, sorprendido pero curioso, aceptó sin dudar. ¿Tú y yo solos?, preguntó con tono de halago. Sí. Como antes. Elías sonrió como un niño con un juguete nuevo. No sabía que era un peón en una partida que ya no le pertenecía. Santiago hizo lo mismo. Le dijo a Abril que se fuera a su colaboración ese mismo fin de semana. Ella, con una sonrisa, le besó la mejilla como si nada. Su entusiasmo era la confirmación final. Estaba convencida de que nadie sabía. Mientras ellos se preparaban para su escapada, Clara y Santiago trabajaban juntos en los detalles. Instalación de cámaras ocultas, micrófonos discretos, activación remota.
Cada rincón de la casa de campo sería un escenario bajo vigilancia. No por morbo. Por justicia. Durante los días previos, Clara notó algo que no esperaba. Se sentía viva. No feliz, no aún. Pero viva. Con propósito. Con dirección. Después de meses de flotar en la incertidumbre, había vuelto a sentir el suelo bajo los pies. Pero esa estabilidad emocional fue sacudida por un enfrentamiento que no vio venir. Su hijo Tomás la esperó en la cocina. Ella entró con una bolsa de compras, y al verlo allí, apoyado en la mesa, supo que algo venía. ¿Por qué nunca estás en casa?, preguntó él, sin rodeos. Estoy trabajando, Tomás. Siempre lo hago por nosotros. ¿Por nosotros? ¿O por ti? Clara dejó la bolsa sobre la encimera, sin soltarla del todo. Tú no sabes lo que he hecho para que tengas esta vida. ¿Y de qué me sirve esta vida si ni siquiera me conoces? Me compraste un celular nuevo, sí, pero no sabes ni cómo me siento. Clara tragó saliva. Sintió una punzada de culpa. Te estoy cuidando, Tomás. Estoy haciendo lo que puedo. No, mamá. Tú solo sabes comprar amor. Y yo ya no tengo precio. Clara cerró los ojos. Esa frase le dolió más que cualquier insulto de Elías. Porque venía de quien más amaba. Tomás se marchó dando un portazo. Ella se quedó en la cocina. Con el alma hecha pedazos. Pero no se permitió derrumbarse. Porque tenía una batalla que librar. Y ya no podía detenerse. El día del encuentro llegó. Clara viajó antes, revisó todo. Las cámaras funcionaban. El audio era nítido. La casa estaba impecable. Como si el engaño nunca hubiera sucedido allí. Elías llegó con una botella de vino. Sonriendo. Confiado. ¿No es hermoso volver?, y dijo, abrazándola por la cintura. Clara fingió. Sonrió. Asintió. Lo besó en la mejilla. Lo echaba de menos, susurró. Pasaron la noche entre risas forzadas, conversaciones vacías y vino que a Clara le sabía a veneno. Pero jugó su papel. Hasta el final. Incluso cuando él se le acercó en la habitación, susurrándole cosas al oído. Ella fingió deseo. Fingió entrega. Pero su mente estaba en otra parte. En las cámaras. En los micrófonos. En Santiago, que del otro lado de la ciudad, estaba escuchándolo todo. Al día siguiente, Elías salió temprano con la excusa de comprar pan fresco. Clara aprovechó para enviar los archivos a Román. Tenían todo lo que necesitaban. Más tarde, en el taller, Santiago recibió el paquete. Lo revisó solo. Escuchó a su esposa decirle a Elías frases como es tan fácil engañarlo o mi marido piensa que soy tonta, pero solo es ciego. No lloró. No se alteró. Solo bajó la cabeza, con el alma hecha cenizas. Por la noche, Clara y Santiago se encontraron en un café pequeño. Esta vez se miraron con más complicidad. Había dolor, sí. Pero también una extraña sensación de entendimiento mutuo. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora empieza el juego real. ¿Cuál? El de hacerles pensar que todo está bien, hasta que se destruyan solos. Santiago sonrió por primera vez. Eres más fuerte de lo que pareces. Y tú más noble de lo que admites. Hubo silencio. Luego, Clara lo miró con profundidad. No sé si esto nos hará bien, Santiago. Pero ya no me siento sola. Y yo tampoco. Y en ese punto, sin necesidad de tocarse, ya estaban más cerca de lo que nunca estuvieron de sus parejas. Porque la traición los unió. Pero la dignidad los mantendría de pie. Esa noche, Clara regresó a su casa sin sentir el nudo en el pecho que la había acompañado durante meses. El aire del auto ya no le parecía asfixiante. Su corazón latía con firmeza. No era felicidad. Era lucidez. Había pasado de ser víctima a tomar el control de una historia que ya no iba a seguir escribiéndose a sus espaldas. Elías dormía. Otra vez. Con ese rostro de inocencia que ahora le provocaba un rechazo visceral. Clara no lo despertó. Lo observó desde la puerta con la mirada fría y, por primera vez,
Se sintió completamente desconectada de ese cuerpo que alguna vez amó. En silencio, tomó su maleta, guardó solo la ropa que le importaba, y salió sin ruido. No dejó nota esta vez. No había nada más que decir. Santiago ya le esperaba en la casa de campo. Habían preparado todo. Las cámaras, los micrófonos, incluso el cuarto oculto desde el cual observarían la escena final. El lugar donde verían caer el teatro completo. Clara había recuperado los planos de construcción de la propiedad. Había un pequeño cuarto de servicio que daba directamente a una rejilla superior del salón principal. Ese sería su palco. El palco del juicio. La cita estaba hecha. Elías le había escrito a Abril para verse allí, como siempre. Ella había aceptado de inmediato. Santiago, con la voz templada, la había animado a que disfrutara su trabajo y le había deseado suerte. Ella, sin sospechar nada, le había respondido con un corazón rojo. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando el auto de Elías cruzó el portón. Clara lo vio desde el monitor. Vestía su camisa favorita. Esa que ella le regaló por su primer aniversario. El cinismo le daba náuseas. Minutos después, el segundo auto apareció. Abril bajó con un vestido ajustado y tacones altos. Se retocaba el maquillaje mientras caminaba. Sonreía. Como si viniera a una celebración. Y de cierta forma, lo era. Los micrófonos captaban todo. La cena estaba servida en la terraza. Elías descorchó una botella de vino, sirvió 2 copas, y brindaron. Por la libertad, dijo él, chocando su copa con la de ella. Por la nueva vida que nos espera, respondió Abril con una risa ligera. Desde el cuarto oculto, Santiago miraba en silencio. Sus manos estaban apoyadas en sus rodillas, tensas, contenidas. Clara no apartaba la vista de la pantalla. Su rostro no mostraba ira, solo concentración. ¿Y Clara? Preguntó Abril mientras mordía una fresa. ¿No sospecha nada? Clara está ciega, respondió Elías sin dudar. Ella necesita creerse necesaria. Es solo un banco, una firma con piernas. ¿Y si se entera? ¿Cómo? No hay forma. Está ocupada con sus obras sociales, su empresa, su hijo que ni le habla. Ni siquiera duerme en casa ya. Lo mejor es que, creo que está dispuesta a tener un hijo. ¿Contigo? Claro. Eso es lo que me daría la llave de todo. Un hijo con ella, sería mi pase definitivo. Clara respiró hondo. Santiago giró la cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿O sea que la vas a embarazar para quedarte con todo? No es personal. Es estrategia. Esa frase fue el disparo. Clara bajó la palanca del sistema oculto. La puerta falsa se abrió con un leve clic. Ella y Santiago salieron. Despacio. Sin prisa. Abril fue la primera en verlos. Se levantó de golpe, con la cara pálida. ¿Qué es esto? Elías volteó. Su expresión se congeló. Durante segundos completos, nadie dijo una palabra. Clara se acercó. Lenta. Elegante. Intocable. Y no vine a destruirte, dijo con voz suave, casi maternal. Vine a enseñarte lo que es perder sin que te toquen. Elías dio un paso atrás. Miró a su alrededor, como si buscara una salida que ya no existía. Santiago caminó hasta Abril. La miró de frente. ¿A cuánto vale tu dignidad? ¿La cambiabas por cenas y fotos? Porque eso te va a costar la vida que tenías. Abril quiso hablar, pero no salió ni una palabra. Clara sacó su móvil. Mostró el video. Les dejó escuchar cada palabra. Cada mentira. Luego lo guardó. No voy a gritar. No voy a caer en lo mismo que ustedes. Pero lo sabrán. Desde mañana, dejarán de existir. Elías intentó acercarse. Y Clara, espera. Yo puedo explicarlo. No me interesa tu versión. Ya la escuché en alta definición. Salieron juntos. No miraron atrás. Dejaron a los dos traidores entre platos sucios y copas a medio terminar. En silencio. Rotos. Al llegar a la ciudad, Clara activó los últimos movimientos.
llamó al abogado de su empresa. Lo citó para la mañana siguiente. No necesitó detalles. Él conocía su tono. Sabía que era serio. A partir de ahora, Elías Montenegro queda fuera de cualquier proceso administrativo, directivo o representativo de la firma. Cierra sus cuentas. Cancela sus tarjetas. Y elimina sus accesos. ¿Y si pelea? Déjalo que grite. Solo asegúrate de que no vuelva a entrar. Lo mismo ocurrió con sus cuentas personales. Clara ya había anticipado todo. Elías no tenía control real de ningún bien. Clara había sido precavida. Siempre. 2 días después, Elías llamó. 12 veces. Luego envió mensajes. Correo. Voz. Todo ignorado. Después de intentar sin éxito, apareció en su empresa. La recepcionista no lo dejó pasar. La señora Clara Montenegro ha dejado instrucciones claras. No está autorizado a ingresar. ¿Y desde cuándo? Desde hace 3 días. Él quiso gritar, pero ya no tenía público. Los empleados lo miraban con lástima. Esa noche, lo llamó su amigo Esteban, su socio en varias inversiones. Escuché lo que pasó, dijo Esteban con frialdad. Siento decirlo, pero no puedo seguir vinculándome contigo. Esto mancha la firma. ¿Qué dices? Yo te metí en ese proyecto. Y ahora nos estás arrastrando. La gente está hablando. Tu nombre pesa, pero en contra. Colgó. Abril no tuvo mejor suerte. En redes sociales comenzaron a circular rumores. Una cuenta anónima compartió fragmentos del video. Ella intentó desmentirlo, pero nadie la escuchó. La marca con la que firmaría su próxima colaboración canceló el contrato sin aviso. Al mismo tiempo, Santiago comenzó el proceso de divorcio. En silencio. Sin cámaras. Sin humillaciones públicas. Solo papeles. Pero cuando Clara pensaba que había cerrado el capítulo, el teléfono sonó. Era del hospital. Su madre había sido internada de urgencia. Clara corrió. La encontró conectada a una máquina, débil, respirando con dificultad. Se acercó. Le acarició la frente. Su madre abrió los ojos. Lentamente. Clara, dijo con voz frágil. Estoy aquí, mamá. Ya pasó todo. Ya estoy bien. Su madre la miró. Y entonces lo dijo. Sin fuerzas, sin filtros. Él. Elías, es hijo ilegítimo de tu difunto esposo. El mundo de Clara se detuvo. Por segundos enteros, no entendió. ¿Qué dices? Tu padre, antes de ti, tuvo una relación. Nunca lo supiste. Me enteré cuando ya estaba enferma. Lo callé. No supe qué hacer. Clara retrocedió un paso. Elías, su esposo, podría ser hijo de su difunto esposo. Habría derechos. Habría vínculos. Todo lo que ella había construido para deshacerse de él, podría volverse en su contra. ¿Cómo lo sabes? Me encontré una carta. La firmó su madre. Decía que lo crió sola. Pero que su verdadero padre era él. La máquina pitó. Los médicos entraron. Clara fue apartada. Quedó sola en el pasillo. Sola. Otra vez. Ya no sabía si había ganado o si todo acababa de empezar. Clara salió del hospital con los pasos torpes. No sabía hacia dónde ir, pero tampoco podía quedarse quieta. Tenía la mirada fija en el suelo, como si esperara tropezar con otra verdad enterrada. Su madre dormía profundamente tras recibir sedantes. No volvería a hablar esa noche. Quizá nunca más. Y aquella frase seguía girando en su cabeza como una aguja oxidada perforando la razón. Elías, hijo ilegítimo de su difunto esposo. Las palabras sabían a traición antigua. No solo había dormido con un mentiroso. Había compartido su cama, su vida y su empresa con alguien que, por ley, tenía derecho a todo. Porque si lo que su madre había dicho era cierto, Elías era heredero directo. Clara sintió un escalofrío. Un frío que no venía de afuera, sino desde dentro.
Desde ese rincón del alma donde las historias no contadas se enredan hasta volverse imposibles de separar. A las pocas horas, recibió un correo legal. Elías reclamaba su parte de la herencia de forma oficial. Había presentado una solicitud formal ante el juzgado, adjuntando una copia de la supuesta carta que la madre de Clara habría mencionado. Lo más aterrador no era el contenido, sino el hecho de que él ya supiera. Como si hubiera esperado ese momento con paciencia quirúrgica. Clara cerró el portátil y lo empujó con fuerza al otro lado del escritorio. Sintió la garganta apretada, el pulso desbocado. Había planeado una venganza minuciosa, elegante. Había ganado terreno, había recuperado el control, y ahora tenía que entregar la mitad de todo a alguien que la utilizó como un escalón. Santiago llegó esa noche sin aviso. Llevaba una bolsa con comida y un par de botellas de agua. Nada de flores. Nada simbólico. Solo presencia. Clara lo recibió con el rostro agotado. Él lo sabía. Siempre lo supo, dijo mientras le mostraba el correo. Santiago leyó en silencio. Y esto es grave. Y lo peor es que tiene razón. Si ese papel es real, si es su hijo, no solo tiene derecho a la herencia. Tiene derecho a mí. ¿A ti? Sí. Porque todo lo que he construido tiene su raíz en el nombre de mi esposo. Elías sabe que legalmente puede arrancarme hasta las paredes. Santiago la miró con una mezcla de ternura y rabia contenida. No estás sola en esto, Clara. Sí lo estoy. No quiero arrastrarte. Esto es demasiado sucio. No es tu culpa. Ni tu herencia. Ni tu vergüenza. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si yo fui parte de todo sin saberlo? ¿Y si nací sobre mentiras? Santiago se acercó. Le tomó la mano. Entonces haz lo que nadie hizo contigo, díselo todo a la verdad. Clara se quebró. Por primera vez en semanas, se permitió llorar frente a alguien. Lloró como si no tuviera piel. Como si la niña que había perdido a su padre y criado un imperio sobre sus cenizas por fin se hubiera rendido. Horas más tarde, sola en su despacho, comenzó a buscar entre las cosas viejas de su madre. Tenía que saber. Tenía que entender. Entre carpetas, libretas y fotos desordenadas, encontró una caja de madera cerrada con una cinta. No tenía candado. Solo un papel doblado encima. En la primera hoja, la letra temblorosa de su madre decía, para cuando ya no esté, y necesites saber quién eres de verdad. La abrió. Dentro había cartas amarillentas, fotografías antiguas y una libreta de anotaciones. Lo primero que leyó la dejó helada. Una carta sin fecha, escrita por una mujer desconocida, dirigida a su padre. Sé que jamás reconocerás a ese niño. No quiero nada de ti. Solo que sepas que nació. Que lleva tu sangre. Y que algún día, cuando te hayas ido, tal vez busque lo que tú le negaste. Abajo, una firma apenas legible, Leonor F. Clara se quedó en silencio. Leonor. Una mujer de la que su padre jamás habló. La carta no mencionaba a Elías por nombre. Pero todo coincidía. Edad. Fechas. La ciudad. Todo. Siguió buscando. Entre los papeles, encontró algo más. Un cuaderno de notas de su madre. En una de las páginas había una mención que le paralizó las manos. Leonor no solo tuvo un hijo. También una niña. Pero desapareció. Dijeron que se la llevó el Estado. Nunca supimos si fue verdad. Clara sintió un temblor. La hoja siguiente era una especie de diario. Mi esposo nunca habló de ella. Pero en su lecho de muerte murmuró el nombre de Leonor. Le pregunté si era verdad. Lloró. No dijo más, ¿y si Elías es su hijo? ¿Y si esa niña desaparecida está viva? ¿Y si esa mujer me robó algo más que el pasado? Clara cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho. Tenía náuseas. La historia no era una traición. Era un laberinto. Uno que nunca quiso entrar, pero en el que ya estaba en medio. Volvió a encender el ordenador. Buscó archivos públicos. Actas antiguas. Asilos. Programas de adopción de los años 80. Encontró una coincidencia. Una menor llamada Valentina Ferrer,
Ingresaba en un orfanato del estado en 1988. Sin apellido del padre. Edad estimada, 6 años. El apellido Ferrer. El mismo de Abril. Sintió que el aire le faltaba. ¿Abril y Elías eran medio hermanos? El teléfono sonó. Era Román. Tengo algo más. Sé que estás metida en 1000 cosas, pero esto no puede esperar. Dime. Estuve indagando sobre Abril Ferrer. Hay un documento sellado del hospital donde nació. Una nota de adopción anulada. La madre era Leonor Ferrer. Y se registró un segundo parto en la misma fecha. ¿Un segundo parto? Gemelos. Niño y niña. Clara se quedó muda. ¿Y sabes quién adoptó a la niña? Román hizo una pausa. Y no aparece. Hay una nota que dice traslado a institución médica por episodio violento durante evaluación psicológica. Luego, nada más. Clara colgó. No podía más. No cabía otra sorpresa. Volvió al hospital. Su madre estaba despierta. Débil, pero consciente. ¿Qué pasó con esa niña? Preguntó Clara sentándose a su lado. ¿Qué niña? La hija de Leonor. La hermana de Elías. ¿Dónde está? Su madre la miró con un hilo de lucidez. Era inestable. Nadie quiso adoptarla. Dijeron que tenía algo en la cabeza. Se la llevaron a un centro. Yo firmé para que no la volvieran a buscar. No quise tener a esa sombra en tu vida. ¿Y si está viva? Entonces ella también tiene derecho. Clara se levantó. Caminó hasta la ventana del hospital. Miró la ciudad con una mezcla de miedo y rabia. Ya no era solo la herencia. Era toda su historia lo que estaba en juego. Esa noche, se encontró con Santiago en su taller. No habló al llegar. Se sentó frente a él. Hay otra persona, dijo. Una niña que creció en silencio. Una pieza que faltaba. Y que puede cambiarlo todo. Santiago se acercó. Se arrodilló frente a ella. Clara, mírame. Ya has cargado demasiado. No tienes que resolverlo todo. Tengo que entenderlo. Porque si no lo hago yo, ¿quién? ¿Y si esa verdad te rompe? Entonces que me rompa. Pero que me lo diga de frente. Él le tomó la mano. Yo estoy aquí. Y no voy a dejar que te caigas sola. Y en ese momento, por primera vez, Clara sintió que la guerra no era solo suya. Que había un aliado. Que la historia que se derrumbaba podía también abrir espacio para otra. Una historia no escrita. Una historia nueva. El aire en el taller olía a aceite, pero también a algo más, a confianza. Clara lo sintió con claridad mientras observaba las manos de Santiago, firmes, seguras, manchadas por un trabajo honesto. Ella venía de un mundo donde los trajes escondían las mentiras más pulidas. Él vivía entre motores y herramientas, pero no mentía ni con los silencios. Esa noche no hablaron más. No era necesario. La verdad había dicho suficiente. Y a veces, el cansancio no se cura con palabras, sino con presencia. La mañana siguiente llegó con otra noticia. Elías había convocado una rueda de prensa improvisada. Apareció frente a las cámaras con expresión dolida, interpretando su último papel, el de víctima. Declaró que Clara lo había echado injustamente de la empresa que él ayudó a construir. Mencionó documentos, vínculos familiares, palabras como heredero y reparación histórica. Buscaba lástima. Buscaba justicia en el lugar equivocado. Y sobre todo, buscaba atención. Pero esta vez, Clara no respondió con abogados ni con silencio. Respondió con verdad. En su casa, sin maquillaje, sin escenografía, grabó un video con el móvil. Se sentó frente a la cámara y respiró hondo. Por primera vez, no se sentía una empresaria, ni una esposa, ni una mujer traicionada. Solo era Clara. Clara Montenegro. Una mujer que había amado a quien no la amaba, que había protegido a quien solo quería aprovecharse de ella, y que ahora quería contar su historia. No por venganza. Por otras mujeres. Miró a cámara y habló.
Durante años construí una vida donde el silencio era más fuerte que la verdad. Pensé que si daba amor, recibiría amor. Que si era fiel, alguien lo valoraría. Pero aprendí que no siempre ocurre así. Fui engañada. Fui usada. Me miraron como un banco con falda. Y sí, me dolió. Me dolió hasta quebrarme. Pero también me reconstruí. Hizo una pausa. La emoción le tembló en la garganta, pero no la detuvo. Hoy quiero decir que no voy a pelear por herencias, ni por apellidos, ni por sangre. Si alguien cree que merece lo que construí, que lo tenga. Yo ya no quiero edificios ni cuentas ni firmas. Yo quiero paz. Quiero mirar al espejo sin asco. Y quiero que otras mujeres, que están viviendo lo mismo, sepan que no están solas. Subió el video a sus redes sin pensarlo 2 veces. No contrató editores. No pidió permiso. Lo soltó al mundo. En menos de 24 horas, explotó. Miles de mujeres comentaron. Compartieron. Lloraron con ella. Mujeres de todas las edades. Desde jóvenes que recién salían de relaciones tóxicas, hasta señoras mayores que llevaban décadas cargando humillaciones en silencio. La frase "yo también me quedé callada" se repitió una y otra vez. Clara no solo había contado su historia. Había encendido una llama. Y esa llama creció rápido. Elías intentó responder. Subió un comunicado frío, elaborado por un equipo de abogados. Hablaba de calumnias, de manipulación emocional, de proteger su honor. Pero ya era tarde. El juicio público no se puede apelar. Las marcas que lo apoyaban se deslindaron. Los contratos se cancelaron. Los amigos desaparecieron. Hasta Abril lo dejó. Lo hizo sin drama. Solo se fue. Dejó un mensaje en su contestador. No nací para ser parte de un escándalo. Que tenga suerte. Él la llamó más de 20 veces. Nadie respondió. Santiago, mientras tanto, finalizó su divorcio. No hizo alarde. No celebró. Solo firmó los papeles, recogió sus cosas y se mudó a un pequeño departamento en la parte alta de la ciudad. Allí comenzó de nuevo. Solo. Pero limpio. El taller siguió funcionando. Algunos clientes dejaron de ir, otros nuevos llegaron. La gente del barrio le respetaba. Sabían quién era. Y sobre todo, sabían lo que había soportado en silencio. Clara, por su parte, hizo algo inesperado. Renunció oficialmente a la dirección de su empresa. Se dio el cargo a una mujer joven que había sido becada por uno de sus programas sociales. Clara se mantuvo como asesora. No por poder. Por amor a lo que había creado. Pero ya no necesitaba estar al frente. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Con parte de su capital, fundó un centro de apoyo psicológico y legal para mujeres traicionadas, madres solteras y víctimas de manipulación emocional. El lugar fue bautizado con un nombre simple, Voces. Y desde el primer día, se llenó. Cada semana, Clara daba charlas íntimas. Contaba su historia, pero también escuchaba. A veces no hablaba. Solo sostenía manos temblorosas. O abrazaba a mujeres que, como ella, habían confundido abuso con amor. Un mes después de publicar el video, se cruzó con Elías por última vez. Fue en el cementerio. Ella había ido a dejar flores en la tumba de su padre. Él estaba allí. Solo. Sentado en una banca, con los ojos enrojecidos. La vio llegar. No se levantó. Clara caminó hasta la lápida. Dejó las flores. Cerró los ojos por un momento. Luego, sin buscarlo, se sentó a su lado. ¿Vienes a llorarlo ahora?, preguntó ella, sin dureza. Vengo a entenderlo, dijo él. Siempre pensé que me debía algo. Y terminé convirtiéndome en lo que más odiaba. Un hombre vacío. Sí. Ella no dijo nada. El silencio entre ellos fue menos tenso que en el pasado. Era el silencio de lo que ya no se puede arreglar. No te guardo rencor, Elías. Pero tampoco te deseo suerte. No espero tu perdón. No tienes que esperarlo. No va a llegar. Se levantó. Dio unos pasos.
Él la llamó por última vez. ¿Por qué no peleaste por todo? Ella se giró, con una media sonrisa. Porque todo eso era solo una parte de mí. No me interesa seguir cargando con lo que me envenena. Quédatelo. A ver si sabes vivir con eso. Y se fue. Volvió a casa y encontró a Tomás sentado en el jardín. Estaba leyendo. La sorprendió. Se acercó despacio. Él levantó la mirada. ¿Qué lees? Un libro de esos que tenías en tu estudio. Quería entenderte un poco. Ella se sentó a su lado. No dijo nada. Esperó. Tomás cerró el libro. La miró. Por primera vez, mamá, te veo feliz sin aparentarlo. Clara lo abrazó. Y por primera vez en mucho tiempo, él no se soltó. Esa noche, sola en su cuarto, Clara encendió una vela. No por religión. Por costumbre. Por paz. Abrió su diario. Escribió. No hay victoria más grande que recuperar la calma. Perdí dinero, tiempo, dignidad. Pero encontré mi voz. Y descubrí que el verdadero amor no es el que promete, sino el que repara. A veces perderlo todo, es la única forma de encontrarte. Miró por la ventana. El cielo estaba limpio. La ciudad dormía. Y ella, por fin, también. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Clara, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.